Buenas noches y que sean bienvenidos de nuestra parte también a la presentación de los resultados de la red, del segundo año de esta red de ensayos. Primero, explicarles un poco lo que es o lo que significa la red de ensayos. Como Fundación Ideagro tenemos un proyecto a través de las 3 cooperativas en donde queremos responder a la necesidad de informar o de información al productor. El productor siempre solicita la variedad que mejor se adapta, la variedad que mejor produce, y en este proyecto queremos darle respuestas a esas consultas, a esta inquietud que ellos tienen. En eso, esa respuesta le queremos dar a través de un ensayo en multisitios, o sea, en comparación de esas variedades en diferentes áreas, en diferentes ambientes, y eso complementar la información y estar más seguro de lo que realmente podemos recomendar. Primeramente, para empezar, antes de entrar en los cultivos directamente, explicar un poco cómo se comportó el clima este año. Tenemos un gráfico en donde abajo dicen los meses a partir de octubre hasta julio del 23, octubre del 22, y a su izquierda tienen en el eje Y la precipitación, la cantidad de lluvia que recibimos, y también la cantidad de evapotranspiración que se ha registrado en esa estación meteorológica. Esta estación meteorológica está cerca de Filadelfia, en una zona central, digamos, entre los ensayos, o sea, una zona de referencia. Hacia la derecha viendo de su derecha, tenemos la temperatura que hemos registrado, o que la estación ha registrado, entre temperatura máxima y también la temperatura media. Para analizar un poco más los datos, las columnas azules son la lluvia recibida por mes y las amarillas son la evapotranspiración. Entonces, este gráfico muestra muy bien que tenemos un déficit muy importante de lluvia en los meses octubre, noviembre, diciembre, incluso algo en febrero, que nos llueve menos de lo que evapora. Entonces, eso significa estrés para el cultivo. De ahí acumulamos agua, como ya lo hemos escuchado hoy en las charlas, y tratamos de colocar los cultivos, su fase crítica de los cultivos, en los meses donde mejor o más agua disponible tenemos. Esos en este año son los meses de marzo y abril, donde la lluvia superó la demanda del ambiente. O sea, tuvimos más lluvia de lo que evaporó, y eso para el cultivo es algo muy favorable. Y si logramos colocar la fase crítica del cultivo en esos meses, vamos a tener buena cosecha. Ahora, no siempre se da. Si comparamos este mismo gráfico con el del año pasado, tuvimos un déficit igual en esos meses, pero este año se dio al revés. Y la temperatura, solamente para mencionar, fue totalmente atípico para nosotros. A partir de febrero, la temperatura máxima ya no superó los 35 grados. O sea, eso es muy raro, pero se dio así. Normalmente hasta marzo incluso tenemos temperaturas de 40 o un poco más de 40 grados. Bueno, antes de entrar directamente ya en los resultados, quisiera mencionar que vamos a presentar resultados o variedades o híbridos que en este caso están en primer lugar, pero que no significa que siempre van a estar. Este año son así y es un promedio de muchos lugares. Después, analizando
por cada diferente localidad o cada diferente ambiente van a tener otros materiales que están de repente en primer lugar o en segundo o en último lugar. O sea, hay que analizar completo. Hoy no vamos a repasar toda esa información, sino va a ser más general nomás y cada uno puede después analizar el documento, descargarlo de la página web o retirar impreso el documento detallado. La ubicación de los ensayos en sorgo, empezamos con el cultivo de sorgo, son 4 localidades, son más reducidos por el efecto, por el problema que tenemos de los pájaros y definimos o decidimos como Ideagro reducir la cantidad de ensayos de sorgo para atender mejor al cuidado de pájaros y hacer más bien esos ensayos bien y no en tantos lugares. Ahora sí, maíz y soja tienen más localidades que lo vamos a ver después. También están las fechas de siembra de los ensayos a partir del 10 de enero y hasta el 14 de marzo, lo que se ha distribuido las fechas de siembra de esos 4 ensayos. Las empresas que participaron este año en esta red de sorgo son 5, Advanta, Adzur, Nucid, Argenetics y Tobin. En tanto entre los sorgos graníferos como también los mismos en sorgos sileros, pero con otros híbridos. La empresa ECOP con los productos de AgroLatina fue la que auspició el ensayo de sorgo, la red de sorgo con los productos fitosanitarios. Para la metodología de este ensayo es básicamente igual para los 3 cultivos, pero mencionando una vez, tenemos 4 localidades, el experimento es en bloques completos al azar, tal vez al productor no le dice mucho, pero es un ensayo donde tenemos bloques, en cada bloque está repetido o está sembrado una variedad, está en los 3 bloques distribuidos. El primer bloque fue sembrado en orden por empresa y en el segundo bloque y tercer bloque ya fue totalmente aleatorizado. Las unidades experimentales en sorgo son de 264 metros cuadrados, las parcelas más pequeñas y la más grande, 1515 metros cuadrados, solamente para que tengan idea de cuántos metros se cosechó. Los cuidados culturales, como ya mencionamos, fueron productos de ECOP AgroLatina y se trató en base a los híbridos convencionales que no tengan resistencia a pulgones ni a imidazolinonas, o sea, como si fuera un sorgo normal. La cosecha en los graníferos se hizo todo a máquina, o sea, mecanizada, cosechando toda la franja que se sembró y esos kilos o ese rendimiento fue ajustado corregida la humedad a 14%. Y en el caso de los sileros, el muestreo es manual, ya que complica la cosecha de muchas variedades y repeticiones con una máquina grande. Así que hicimos un muestreo manual de 4,5 metros cuadrados. Y el análisis estadístico es un programa estadístico Infogen donde se hizo todo el análisis. Los resultados, el primer gráfico a la izquierda son los resultados de sorgo granífero en general de cada localidad. O sea, en este caso comparamos una localidad con la otra, en donde incluye todos los híbridos que participan en esa localidad. Ahí tenemos, y las localidades están ordenadas según fecha de siembra. O sea, en Colonia 4, la primera columna, Colonia 4, rindió 4.230 kilos en promedio de las variedades y fue la que primero sembramos. Después Isla Poí, hay que mencionar también, es un suelo arenoso, con mucho menor fertilidad y el rendimiento mucho más bajo.
Después Cambisol, el lugar donde se hizo el día de campo, y es el de mayor rendimiento, de 5.110 kilos en promedio entre todas las variedades. Y en Neuland fue la última sembrada con 2.650. Lo mismo para los sileros, Colonia 4, con poco más de 13 toneladas de materia seca. En Isla Poí, suelo arenoso otra vez, con bajísimo rendimiento de 4 toneladas. Cambisol igual o casi prácticamente igual a Cambisol, estadísticamente igual, con 14 toneladas y Neuland con 10. Teniendo lo mismo, esos lugares de rendimiento, o sea, el promedio de rendimiento comparado con la precipitación que recibieron en ese lugar, salió estos gráficos en donde podemos ver en sorgo granífero una línea de tendencia prácticamente estable o igual. Eso en teoría significaría que a medida que aumenta la lluvia no va a aumentar el rendimiento, pero eso no es muy correcto porque en este caso la localidad Isla Poí está influenciando negativamente esos datos. Como ya mencioné, es un suelo arenoso de mucho menor potencial y recibió mucha cantidad de lluvia. Ahora, si comparamos solamente esos 3 lugares, la tendencia es bien clara que cuanto más llueve, más va a ser el rendimiento en sorgo granífero. Lo mismo para sorgo silero. Ahí incluso la tendencia sería hacia abajo, cuanto más llueve menos va a rendir. Eso no es cierto, está influenciado por el ambiente Isla Poí porque tuvo un rendimiento muy bajo y muy alta precipitación. Ahora, viendo solamente las otras 3 localidades, la tendencia sería la misma, hacia más rendimiento cuanto más llueve. Los resultados generales de los ensayos de sorgo, acá vemos las variedades sorgo graníferos y salieron el promedio de los 4 lugares en conjunto. Ahí tenemos Advanta 1202 como la que más rindió, es una protegida, o sea, con cierta tolerancia al pulgón. Y en segundo lugar Advanta 1304, Spring T60, ADB 1250, Argensor 134 y Malón. Todos esos son en primer nivel, y las diferencias de color que ven en las barras significa que a partir del color amarillo ya son significativamente, o sea, estadísticamente tienen un rendimiento más bajo que las de barra verde. Lo mismo para el rendimiento de sorgo en aptitud silera. Ahí tenemos más niveles de significancias, tenemos más colores de barras, y ahí se destaca un solo híbrido como el que más rindió, teniendo en cuenta el promedio de las 4 localidades. En este caso fue de casi 14 toneladas por hectárea de materia seca. En segundo nivel son otros 4 híbridos y así sucesivamente los que rindieron un poco menos. Ahora el ingeniero Robert va a explicar un poco más en detalle lo que son datos finos. Buenas tardes, no tanto datos finos, pero otros. Primero aquí ven 2 tablas que nos indican la cantidad de variabilidad en el rendimiento explicada por 3 factores, que son el ambiente, el genotipo y la interacción genotipo por ambiente. Esos son los principales factores en un ensayo, en un modelo lineal así, para analizar los datos, que lo llamamos análisis de varianza. Y básicamente nos explica cuánto % del rendimiento está determinado por uno de estos factores. Entonces, como ven, en sorgo tenemos como alrededor de 66% para los sileros y 72% para los graníferos del factor ambiente, lo cual significa que el ambiente, ya que incluye todos los factores edafoclimáticos, como ya se ha discutido mucho hoy,
todo lo que es agua, acumulación de agua, cobertura, nitratos en el suelo, también la fecha de siembra está incluida. Esos son factores que determinan el ambiente y tienen por lejos la mayor influencia sobre el rendimiento. Y eso hemos visto recién con los datos que presentó el ingeniero Duc. Ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es el genotipo, que tanto nos interesa por el momento, definir qué variedad o híbrido convendría sembrar con determinadas condiciones y también cómo ese genotipo interactúa con ese ambiente que tanto efecto tiene, por lo cual podemos en algunos casos determinar adaptaciones específicas de cierto genotipo a determinado ambiente. Este es un análisis que hacemos para ver cómo se comporta un determinado genotipo sobre un rango de ambientes. En los ejes X de estos gráficos, que se llama el análisis de índice ambiental linealmente ajustado, en el eje X ustedes tienen el índice ambiental, que no es otra cosa que el rendimiento promedio de todos los genotipos en determinado lugar o localidad, correlacionado con el eje Y, donde se correlaciona con el rendimiento promedio de esa variedad o híbrido en ese ambiente. La línea perpendicular que ven de la línea 1,1 diagonal a través del gráfico es el promedio de todas las variedades en ese lugar, en todos los lugares. De esa forma, si un punto se ubica encima de esa línea 1,1, es que en ese lugar la variedad o híbrido ha estado encima del promedio. Por segundo, lo que clasifica en estables o adaptables a esos materiales es la pendiente de la línea de mejor ajuste, que se pinta en verde, rojo o azul de acuerdo a su clasificación. Si es en verde, significa que su pendiente está encima de 1,04, lo cual nos indica que cuando mejora el ambiente, este material mejora improporcionalmente su rendimiento de acuerdo al promedio. O sea que cuando tenemos un ambiente de, digamos, 5.000 kilogramos por hectárea, este material va a estar mucho más encima del promedio, como cuando es un ambiente de quizás 1.500 o 1.000 kilogramos. Por segundo, la línea azul es un material estable que se comporta igual en diferentes ambientes. Igual significa igual al promedio o al índice ambiental. Por último, la línea roja es una pendiente negativa o menor a 1 o menor a 0,95, que presenta materiales que se adaptan a ambientes de bajo potencial. Eso no quiere decir que por el color rojo o algo así que es un material malo o poco rendidor, sino que se adapta y rinde bien en ambientes de bajo potencial. No vamos a mostrar todos estos resultados porque son muchos. En el material luego, con esta explicación, deberían poder encontrar para cada material, para cada genotipo, su clasificación. Nos interesa también determinar bien cuál material ganó, para así decirlo, en qué ambiente. Para ello podemos hacer un análisis de componentes principales que trata de tomar toda la variabilidad en el rendimiento que no ha sido explicada por el ambiente y proyectarlo en dos ejes, componente 1 eje X y componente 2 eje Y, los cuales son los dos componentes que explican la mayor parte de la variabilidad. Luego en el centro del gráfico ustedes ven de dónde sale un punto de donde salen las líneas. Es el origen del gráfico, es 0 en ambos ejes, y de ahí salen las líneas de los lugares o localidades como vectores. Cuanto más largo es un vector o una localidad, es que está mejor representado. Cuando se asocian las líneas, es que se agrupan en un macroambiente, el cual está determinado por las líneas intermitentes, grises. De esa manera, arriba en el gráfico observan que hay un ambiente para cambisol
Luego hacia la derecha un macroambiente para Neuland e Isla Poí, que son agrupados. Y luego hacia abajo Colonia 4, que no está bien representado. Para el macroambiente Cambisol, la variedad Advanta, eso me olvidé, las variedades tienen los puntos, cada punto es una variedad, y las que más se destacan en cada ambiente se unen con ese polígono que ven. Entonces en un macroambiente la que más se destaca es la que más se aleja del origen o del centro, por lo cual estas variedades de Advanta, la 1202 y la 1304, se destacan en el macroambiente definido por Neuland e Isla Poí. Y esos son todos sorgos graníferos. Luego tenemos lo mismo para los hileros, donde para el macroambiente formado por Colonia 4, la AD87 bicolor se destaca. Por segundo, el macroambiente de Cambisol y Neuland e Isla Poí, que no están bien representados por no haber diferencia significativa en los datos en caso de Neuland y Isla Poí, que tuvo en general rendimientos muy bajos de sorgo silero. Ahí se destaca la AD91 sucrol. Para concluir lo que es sorgo, voy a utilizar lo que es el rendimiento relativo promedio, que expresa el porcentaje de rendimiento comparado con el promedio de cada variedad o cada híbrido. Entonces, si en la segunda columna de las tablas observan 120% para la Advanta 1304 de sorgo granífero, significa que estuvo 20% encima del promedio de todas las híbridos en todos los lugares. Y ahí tienen entonces la Advanta 1202, 1250, Spring T60, Malone, Argensor 134T, los cuales todos estuvieron más que 4% encima del promedio. Luego para los hileros tenemos a AD91 sucrol con 21% encima del promedio, Advanta 2650 IG y Argensor 151 DP. Bueno, seguimos con el cultivo de maíz. Ahí tenemos la ubicación de los ensayos. En este caso son 8 localidades y bastante bien distribuidas en una zona amplia. Incluso tenemos hacia el sur una localidad que para soja lastimosamente no la tenemos. Tenemos varios ensayos en la zona central, hacia Picada 500 una, hacia Palmeiras y 2 hacia el norte también, que son... es muy interesante esa distribución de los ensayos en el espacio. Y también las fechas de siembra que tienen ahí en el cuadro. Incluso con una fecha de siembra bastante tardía, que sería el 14 de marzo. Y recién en febrero pudimos arrancar con los ensayos de maíz. Por cierto, es algo tarde, pero en muchas zonas no se dio las lluvias antes para empezar con la siembra. La lista de las empresas que participaron este año en la red, Agrotech, el orden de las en que están ahí anotados no es porque queremos más Agrotech o algo, sino que fue por sorteo ordenado, y así también fue el plano en el campo de ensayos de ese mismo orden. Tenemos Ciabay con la semilla de Nider, tenemos Marangatú con Ceres, Somax con Nord, Cadec, la Casa del Productor, Decalpar, también importadora alemana con NK y también con Syngenta, y Terranova y Tecnomil. En el ensayo de maíces, la protección fitosanitaria, estaba la empresa DBA, responsable de los productos químicos que fueron distribuidos en los distintos ensayos. Como ya mencioné, la red de maíz tiene 8 localidades y el mismo diseño en bloques completos al azar, de la misma forma que en sorgo.
Las unidades experimentales en maíz fueron entre 321 metros cuadrados y 2.896 metros cuadrados. Esta área pequeña de 321 metros cuadrados corresponde a Isla Poí, donde no tenemos mucha área y es un ensayo sobre suelo arenoso. Pero consideramos que cuanto más ambientes tenemos, enriquece esta investigación. La densidad de siembra en maíz fue entre 55 y 60 mil semillas por hectárea, variando un poco, pero es en cada lugar igual para todos los híbridos. De un lugar a otro puede variar un poco. Y distanciamiento a 45. Cuidados culturales, como ya dije, productos DBA y en base a híbridos que tengan menos protección biotecnológica para hacerle el mismo tratamiento. Cosecha, el ensayo de maíz en todas las zonas fue cosechado con máquinas y se cosechó toda la franja para hacer las mediciones. Y la humedad fue corregida a 14%. Y en análisis estadístico otra vez Infogen. Ahí tenemos los resultados promedios de híbridos por cada ambiente o cada localidad que fue sembrado, y también está en el orden de cómo se sembró en los diferentes lugares. O sea, arrancamos el 2 de febrero en Picada 500, una zona un poco más seca. Hay que decir que en esta zona el cultivo no pudo terminar, hasta la floración recibió buena lluvia, pero después prácticamente nada. En Palmeiras fue la siguiente en sembrar, después Cambisol. Esas tres fueron siembras bastante, o sea, con algunos días de distancia nomás. Isla Poí, como ya mencioné, es una localidad sobre suelo arenoso, en donde la productividad es siempre más baja. En la zona 44.000 es hacia el norte, que tuvo mucho ataque de cigarritas. En este ensayo fue probablemente el que más afectó. Ahí tenemos Neuland y Ábalos Sánchez, son dos ensayos que brindaron muy buenos resultados, altos rendimientos y también muy baja desviación entre las repeticiones. O sea, estos ensayos fueron bien hechos. Lo mismo en Cambisol también. Y último trago estuvo con bajo rendimiento por dos cosas. Fecha de marzo, fecha de siembra bastante tardía, y también al final recibió poca lluvia. Eso lo vamos a ver en este gráfico. Ahí vemos el rendimiento comparado con la cantidad de precipitación. En el eje X abajo tenemos la cantidad de lluvia que recibió en el ciclo, el ensayo en cada zona, y en el eje Y tenemos el rendimiento de granos en kilogramos por hectárea. Donde tenemos último trago con rendimiento bajo y también baja precipitación. Ahora sí, Picada 500, rendimiento un poco más alto y también bastante seco, o un poco más de lluvia, pero le faltó bastante agua. Después tenemos unos cuantos ensayos con buena precipitación y por otros problemas probablemente los rendimientos no fueron tan altos, mientras que esos tres lugares, Ábalos Sánchez, Neuland y Cambisol, son los ensayos que mejores datos mostraron este año. Como dije, es el promedio de todas las diferentes localidades. Ahí tuvimos mucha variabilidad o muchas diferencias significativas estadísticamente. Los diferentes colores que muestran son los que indican diferencias significativas. Ahí tenemos una variedad con la que realmente, en este caso, podríamos decir que es la que más rindió y fue bastante buena en todos los lugares, aunque no hay que decir que solamente esa es buena, hay muchas otras variedades muy buenas y bastante estables también.
Bueno, volvemos a lo que es la interacción genotipo por ambiente y el efecto del genotipo, igual que en lo que es el sorgo. Aunque aquí en maíz el ambiente explica un poquito más, 77.4%, lo cual nos indica que no es tan rústico como el sorgo, es más afectado por el ambiente. Luego el genotipo sumado con el genotipo, o sea la interacción genotipo-ambiente, nos dan cerca de 12% del rendimiento o de la variabilidad del rendimiento explicado. Y pasamos a lo que es el análisis de componentes principales del maíz. Lo mismo se aplica aquí de la forma de interpretar, solo que tenemos mucho más materiales y también localidades, lo cual nos da la oportunidad o al análisis de clasificarlo en mayor cantidad de macroambientes o de agruparlos. Hacia arriba ustedes observan un cuadrante determinado por las líneas intermitentes, que es el macroambiente definido por las localidades Último Trago, Isla Poí, Palmeiras y Picada 500, en el cual se destaca el material de CALP 255 Pro 4. Eso significa que fue el material que para ese macroambiente más se destacó. Lo que es interesante notar es que Palmeiras y Picada 500, que en este caso sí son geográficamente en una zona cercana, se agrupan con muy pocos grados entre los vectores, lo cual significa que hay una correlación positiva entre ambas localidades, lo cual significa un material rinde mucho en un lugar, también rinde mucho en el otro lugar. Y entre Último Trago y Picada 500 o Palmeiras hay poca correlación por el ángulo de 90 grados, o sea que puede haber cambio de rango de los materiales. Luego tenemos el macroambiente a la derecha abajo, que agrupa a Neuland, Ábalos Sánchez y Cambisol. Cambisol y Ábalos Sánchez básicamente sobre la misma línea. Y para esas localidades, el híbrido Nord B2702 VIHR se destaca por lejos. También fue el que recién el ingeniero Dick presentó como el único en el nivel estadístico superior en cuanto al promedio de todas las localidades. Para concluir con el rendimiento relativo nuevamente, la Nord B2702 rindió 33% encima del promedio y también la P3702 VIH 28% encima del promedio. Y así también la NS y Nord B, como sigue en la lista, pueden revisarlo después y también tener en cuenta que en la tercera columna se observa el coeficiente de variación del rendimiento relativo, lo cual también es un factor importante a tener en cuenta, que nos muestra cuánta variabilidad tuvo en relación al promedio en los diferentes ambientes. Siempre un material que es más estable y menos variable, menor coeficiente de variación, es deseable. Y para terminar la presentación de la red de ensayos, vamos al cultivo de soja, en donde tuvimos 7 localidades, básicamente distribuidas de la misma manera que el maíz, excepto en la zona sur, ya mencionado. Ahí empezamos la siembra el 16 de enero en la zona de Picada 500 y siguiendo así en otros lugares, 3 parcelas en enero y el resto en febrero, incluso la última acá en Colonia 5, recién en inicio de marzo, lo que se ve también después en los resultados. El listado de empresas participantes en soja tenemos Macroseed, Sojapar, Bayer o Monsanto, Vinova, BASF, Agrotech, Glimax, Genepar, Nidera, Somax y un testigo que es referencia para nosotros, un testigo que localmente se siembra. En el cultivo de soja tuvimos a UPL, las que
proveyeron los productos de aplicación, o sea, de protección foliar. También el glifosato oficial fue de Somax y el tratamiento de semillas Rizobacter. Metodología de la red de soja, el diseño otra vez lo mismo. Unidades experimentales fueron entre 675 y 2.376 metros cuadrados que se tomó el rendimiento. La densidad sembrada entre 10 y 12 semillas por metro lineal y eso a un distanciamiento de 45 centímetros. Los productos ya mencionamos. La cosecha también, eso es para nosotros muy importante. El año pasado tuvimos ensayos donde hicimos un muestreo porque no se desarrollaba bien el cultivo por la seca. Hicimos un muestreo manual que ciertamente influye o manipula los datos y en este año hicimos todo mecanizado, o sea, las franjas fueron grandes y hicimos la cosecha mecanizada. Después también la humedad fue corregida a 14%. Estos son los resultados que obtuvimos en las diferentes zonas, ordenado también otra vez por la fecha de siembra. Ahí arrancamos en picada 500 con 2.240 kilos. En promedio de todas las variedades, fueron 33 variedades de soja este año. Y el promedio son esos datos. Siguiendo con 44.000, la zona 44. Neuland fue la parcela que mejor rindió y también nosotros elegimos esa parcela para el día de campo o el día de demostración para las empresas de sus variedades, ¿sí? Después en Palmeiras, lastimosamente en este año la parcela fue un poco, o sea, de un corto historial agrícola, una parcela más nueva y estuvo bastante manchoneado. Cambisol, no es que no recibimos lluvia, o sea, al revés, recibimos exceso de lluvia y la parcela tuvo problemas de encharcamiento por ciertos tiempos que la soja sufrió, por eso los rendimientos muy bajos en Cambisol. Último trago, una zona muy interesante, datos muy buenos, donde el rendimiento fue de 2.750 en promedio. Y Colonia 5, como ya mencioné, la siembra fue bastante tardía. Aquí la relación entre el rendimiento y la cantidad de lluvia que recibió el ensayo es bastante positiva. A medida que aumenta la lluvia, mejor va a ser el rendimiento. Eso creo que es normal y eso vimos en lo que es soja también. Y de esta manera ya entramos en los resultados globales, lo llamamos, o sea, de todos los 7 localidades en conjunto, llegamos a estos resultados. 4 diferentes niveles de diferencias significativas según la estadística. Y ahí tenemos unos cuantos materiales de columna verde que se comportaron como las mejores y después, bueno, no hay tan grandes diferencias, pero hay diferencias significativas. Para mencionar una vez, la que mejor en este año se comportó es la 64 MS01 y segundo lugar NS 6601, así sucesivamente. En soja, el ambiente incluso es responsable por mayor cantidad de la variabilidad, 80%, lo cual nuevamente expresa su alta dependencia de cómo viene el ambiente, incluyendo factores edafoclimáticos como había mencionado. Para el genotipo y la interacción genotipo por ambiente, nuevamente sumamos cerca de 10 o 11%. Para explorar un poquito más esos, les invito nuevamente a revisar para los materiales que les interesa o todos, el índice linealmente ajustado para verificar cómo se comporta en un rango variable de ambientes. Luego pasamos a lo que es el análisis de componentes principales para la soja. Resulta en 3 macroambientes
Hacia arriba observan que Palmeiras está solo en un macroambiente donde lastimosamente no veo exactamente el número, creo que es la M6301 I2X. La I2X de Monsanto, la única que participó. Luego tenemos en el medio, hacia la derecha, tenemos la 64 MS01 I Pro, la que más se destacó en un macroambiente que incluye la mayor cantidad de localidades. 6301 I2X, correcto. Bueno, ahí repito, para el macroambiente que incluye a Colonia 4, Cambisol, 44.000, Picada 500 y también Último Trago, el material 64 MS01 se destacó mucho. Aunque también vemos que hay por lo menos dos materiales más que están bien cerca del vértice. Una es la BMX y otra es la NS6601, además de la JTRR y la Credence 26B36. Todos esos materiales bien cerca de la 64 MS01. Por último, la localidad que más rendimiento promedio rindió, que es Neuland, se agrupa apenas, pero se agrupa separadamente en un macroambiente hacia abajo, donde la Jopirapó y Pro se destacó como la mejor. Por último, para concluir con lo que es la soja, la lista de variedades que han rendido más del 4% encima del promedio, promediando todos los ambientes, donde nuevamente la 64 MS01 se posiciona como primera con 16% encima del promedio, luego la 6210 con 15% y así sucesivamente. El mensaje final que les quiero dar se basa en exactamente eso, cuánto porcentaje de variabilidad explica cada factor. Primero, tenemos al ambiente, que ya se han dado cuenta que es lo más importante. Lo primero no es elegir la variedad, sino preparar el ambiente. No solo depende de la lluvia, pero también tiene gran efecto. Y en general estamos entre 66 y 80% que ese factor influye en nuestro rendimiento. Por segundo tenemos al factor genotipo, que obviamente es el que queremos elegir, pero que en total explica mucho menos, aunque sí llega entre 5 a 7% del rendimiento, que es responsabilidad del genotipo. Además, que también es responsable el genotipo en cuanto a la interacción, cuando él es adaptable específicamente a un tipo de ambiente, y eso explica entre 5 y 16% de acuerdo al cultivo y variedad. Entonces, no olvidarse que la preparación del ambiente explica la mayor cantidad del rendimiento, y luego viene cosas como elegir la variedad que mejor se adapta a un determinado ambiente. Muchas gracias.